Hola, ¿qué tal a todos? Vale, perfecto. Bienvenidos. Hoy es martes 16 de mayo del 2023. Vamos con la segunda parte, la continuación de lo que hicimos el otro día de esto. Es que no me he aprendido el nombre. Nos toca un papel en la vida, bueno, ya sabemos. Y ahora el título es, ¿podemos cambiar ese papel? Yo lo que he decidido después de ver, porque claro, he tenido que ver la otra conferencia para poder hacer una continuación un poco coherente. Lo que he decidido es hablar sobre los errores que he visto de interpretación de la conferencia. Como vamos a seguir, seguiremos con ejemplos. Vamos a hacer una cosa, vamos a dejar el chat abierto, aunque hemos dicho que no. Lo dejamos abierto para que ustedes puedan preguntar, pero siempre que se respete el hecho de que la pregunta sea una pregunta, no sea un comentario, que tenga que ver con lo que estoy diciendo, no con otro tema, y que yo la pueda entender, porque si no la entiendo, estamos buenos todos, ¿no? Como digo. Vale, pues bueno, empezamos. Bienvenido, un montón de gracias por estar aquí. Aunque esto luego se va a poner en YouTube, bueno, hemos preferido que hacerlo en la sala, que estamos todos más cómodos, y luego ya mañana, pasado, cuando sea, pues lo podemos ver en YouTube. Bueno, esta es la continuación, ¿no? de la charla. Entonces, voy a empezar por lo que ya habíamos dicho. Para entender si nos toca un papel concreto, que es lo que siempre estamos preguntándonos, ¿tenemos un propósito en esta vida? En esta vida tenemos que conocer el escenario de esta vida desde una perspectiva superior o diferente. Cuando digo diferente, superior y viceversa, de la que contemplamos ahora, porque si estamos preguntándonos desde el mismo sitio, pues no vamos a responder, siempre vamos a ver las mismas respuestas. Entonces, para poder respondernos a esta cuestión con mayor percepción de la realidad. Bueno, esto ya yo lo había comentado. Vale, vamos a ver los errores que yo he detectado y que es interesante que ustedes, viendo, porque habría que haber visto, pues por supuesto, la primera parte, viendo lo que se ha preguntado y viendo también lo que se pregunta en YouTube, bueno, en los comentarios, pues tenemos que detectar, no se trata de una crítica, sino de detectar dónde están los errores. Entonces, yo lo que detecto es, lo primero, yo tomo el ejemplo para poder desarrollar el tema de si nos toca un papel en esta vida. Yo tomo el ejemplo de una familia. Podría haber tomado un ejemplo de insectos, de las partículas subatómicas, montarme ahí lo que sea. No he tomado la familia, algo fácil, me era muy fácil el ejemplo, como modelo para aplicarlo en lo que yo quería explicar y es cómodo para mí como para ustedes. Y resulta que me doy cuenta de que se ha tomado el ejemplo de familia como que yo estoy hablando de la familia, es decir, como que yo estoy hablando de que tu propósito como protagonista, como figurante, como todos estos personajes que nombré, que tienen que ver con la familia. Por supuesto que tiene que ver, pero es que yo no he hablado de eso. Por tanto, ya hay una distorsión tremenda de lo que estoy diciendo. Es normal, es humano, nos pasa. Lo importante es que que nos demos cuenta de eso y que a medida que vayamos viendo, o bueno, si lo vemos más de una vez o apuntamos cosas, que nos vayamos dando cuenta. La familia ha sido un ejemplo. Repito, podía haber hablado de las partículas subatómicas, yo qué sé, de cualquier otra cosa, o de las flores, no sé, puse la familia o la película, cuyos protagonistas eran una familia o que trataba de una familia. Entonces, se trata de coger el ejemplo y trasladarlo. Vale, eso es lo primero que yo detecté que me sorprendió, pero también es bueno que me sorprendan estas cosas porque llevo muchísimo tiempo dando conferencias, entonces a veces te separas de la realidad, te crees que todo el mundo te está entendiendo y no, te tienes que parar porque no te están entendiendo. Vale, eso por un lado. Entonces creo que esto está bien explicado, bien dicho ahora mismo, que es simplemente un ejemplo, que la realidad es la película y la familia es la protagonista, es la trama. Vale, pues espero que eso se pueda comprender. El segundo error, que esto no es un error, esto era previsible porque esta es la propia realidad, es así. Cuando he hablado de protagonista, de personajes secundarios, de figurantes, bueno, después de reparto y después figurantes, resulta que el protagonista es el ideal.
Entonces, por preguntas que se hacían, estaba implícito, inherente, que ahí está el kit. No nos damos cuenta, porque asociamos cosas, están asociadas ya, no las asociamos, están asociadas, y hacemos la pregunta desde esa asociación inconsciente. Entonces la pregunta es de que si puedo ser un protagonista, pero ¿quién te ha dicho que el protagonista es el bueno? Si a lo mejor eres el pringado de la película. Entonces, eso es un ejemplo gratis, gratuito de lo que vengo diciendo. Aquí nada más que existe el bien y el mal. Y vamos hacia el bien. Todo lo que sea grande, superior, el número uno es mejor. Porque es digamos, la estructura, el lenguaje básico del cerebro. Desde que detectemos eso, hemos dado un paso. Alguien me preguntaba, ¿y la inteligencia? Eso es el comienzo de la inteligencia. Darte cuenta de que estás reaccionando desde un lenguaje, un sistema operativo. Entonces, ¿quién ha dicho? Además, yo fui la primera que dije, el protagonista podría estar muerto o ser un pringao, ¿vale? O el pobre de la familia, o el esclavo, o el que torturan y matan. Pero claro, todos queremos ser protagonistas. Ser figurante está feo. No. Entonces yo le estoy dando la vuelta a la historia, porque lo que he querido decir es que el figurante tiene mucho más margen de acción. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que nos ha tocado algo, digamos, muy escrito, muy estricto. Esa es la gran pregunta que todos nos hemos preguntado. ¿Qué propósito hay en la vida, en mi vida? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Y por qué me está pasando siempre lo mismo? ¿O por qué no puedo salir de estos patrones y tal? Todo eso se responde teniendo en cuenta este ejemplo. Dentro del ejemplo nos vamos colocando. Por supuesto que en nuestra vida hay distintos escenarios. A ver qué ejemplo pongo. Voy a poner un ejemplo. Jesucristo. Vale, Jesucristo está muerto ya. E incluso dentro de muchos años puede ser un símbolo y no un personaje, una persona que nosotros creemos que existió. Yo no digo que no haya existido, me da igual que exista o no exista. El caso es que existe su concepto. Es como decir, pues soy ateo. Pues decir, para tú decir que eres ateo, tiene que existir el concepto de Dios, con lo cual da igual que seas ateo o que seas creyente. Eso es dar un paso adelante del el sistema operativo cerebral que tenemos. Entonces, Jesucristo es un protagonista muy fuerte, no solo en su familia, en la época en la que él vivió, sino a posteriori, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Él tuvo mucho menos margen de acción. Suponemos que tuvo menos. ¿Que podía haberse marchado y haber desaparecido? Pues sí, pero a lo mejor habría seguido existiendo para nosotros ese protagonista, a pesar de que haya desaparecido, porque la historia nos la cuentan, no la hemos vivido. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si ahora, es decir, fuéramos a hacer una película, me lo estoy inventando de Jesucristo, pues tenemos que basarnos en lo que nos han contado, pero a lo mejor él echó a correr y simplemente quedó su historia y otros la contaron. ¿Qué significa? Que es un protagonista para nosotros que no pudo cambiar su historia, porque a nosotros no nos vino otra historia. Y de hecho, la historia de él es la razón de toda esta realidad de Occidente, de lo que ahora, dónde estamos ahora. Esto habría que explicarlo, pero bueno, simplemente lo estoy poniendo como ejemplo para que nos demos cuenta hasta qué punto un protagonista puede ser eso, Jesucristo, ese personaje, o bien algo que tú eres un protagonista dentro en tu familia, eres un personaje importante en tu entorno familiar. Entonces, no es lo mismo que tú seas importante porque seas el padre, el rico, el abuelo, lo que sea, a compararlo con Jesucristo, que cambió el rumbo, o bueno, o que a partir de ahí, pues hubo una realidad que es la nuestra. Una línea de experiencias, como lo llamo yo, en percepción y no tiempo. Entonces, ¿somos figurantes? Pues la mayoría de nosotros lo somos, si no, no estaríamos aquí viendo esto. ¿Qué quiere decir? Que a un nivel global, a un nivel colectivo, tenemos la posibilidad, más margen de acción para cambiar nuestra realidad. El personaje secundario, tomando en cuenta el ejemplo de la familia, digamos, el personaje secundario es un hermano.
un hermano del abuelo, un hermano de la nieta o un hermano de la familia, pues tiene menos margen de acción dentro de la película, dentro de esa trama. Pero a lo mejor si esa persona está trabajando en donde sea o tiene o juega al fútbol, es muy malo en fútbol y están todos deseando que se largue del equipo porque no sirve. Entonces ahí es un figurante porque no eres importante para tu equipo de fútbol, aunque sea amateur. ¿Entendemos lo que quiero decir? Es así de fácil. Entonces, hay personas que incluso, bueno, siendo personajes secundarios o protagonistas, lo son. Y son personas que conocemos, son personajes históricos, que lo son a un nivel global y colectivo. Por lo tanto, si bajamos, 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 y bajar no es malo, no, no, no tenemos que, es decir, no significa que estemos bajando de nivel, sino que si bajamos al figurante, ¿quién es el figurante? Pues aquel que tiene un margen de acción más grande, que es el que peor lo pasa muchas veces, porque es el que se pregunta qué me pasa, por qué no tengo por qué no hay sentido en la vida y tal. Y también dentro del figurante, pues están, digamos, pues las personas que no se preguntan nada. Entonces son más felices que aquellos figurantes que se están preguntando qué hago aquí. Entonces yo me dirijo a quién, a estos figurantes que se están preguntando qué hago aquí, si hay un propósito en la vida y tal. Y no por yo decirle su propósito, porque no es mi propósito. Mi propósito es decir que tienen margen de acción para cambiar muchas cosas. No todas, porque la película no la puedes cambiar, pero sí puedes cambiar si colocarte delante, detrás de la cámara, por aquí, por allá, desaparecer, porque da igual, porque no eres tan importante para que la película continúe, porque el destino colectivo está más que escrito. Esa es mi transmisión. Está escrito, pero porque tú dejes de hacer algo, no pasa nada. Pero si Jesucristo lo deja de hacer, a lo mejor hay que escribirlo o hay que inventarlo, porque el futuro está escrito para que nos llegue a nosotros, tal cual. Vale, bueno, pues entonces, aquí, ¿qué quiero decir? Se ha interpretado como que ser protagonista hay lo mejor, puse aquí lo mejor, perdón, y figurante es lo peor. No. ¿Se dan cuenta cómo funciona nuestra cabeza? Protagonista mejor, y eso no lo he dicho yo. Y además, si escuchamos otra vez la primera parte, verán que no digo eso. Y claro, todo esto tiene que ver con que se escapa el punto de referencia, que es saber, que es lo que acabo de decir, saber que no conseguimos lo que queremos o que no sabemos qué hacemos aquí o que nos preocupamos por cosas que no. Es decir, el figurante se preocupa por cosas y que también tiene que ver con la película en su totalidad, con cosas que ni le va ni le viene. Es verdad que los figurantes son importantes en la medida en la que si esto es una película, si están los protagonistas o quienes sean caminando por la calle, lo que he comentado, pues tiene que haber gente en la calle. Es verdad que si se está grabando en Nueva York, pues no vas a poner ahí a indios apaches, pues tendrás que poner personas vestidas como que ya me entienden. Entonces, tienen una cierta importancia, pero como hay tantos, tú puedes desaparecer o hacer otra cosa. Eso es lo que quiero decir. Entonces, ¿qué pasa a los figurantes? Que son el rebaño. Los otros también lo son, pero tienen un sentido. Es decir, son un rebaño también, pero tiene un sentido el ser un rebaño para ellos. Bueno, es que aquí se podría decir muchos ejemplos. Hoy no voy a poner, que he pensado en a lo mejor tomar algunos ejemplos de películas, porque para inventármelo, pues hay películas y cosas en una tercera parte. Pero esto es muy importante. Entonces esto va muy en la línea de lo que yo transmito. No es el pasar de todo, es el desapego, el darte cuenta cómo funciona la realidad, que si tú dejas de hacer algo, la realidad tranquilo que va a seguir funcionando como funciona, porque no eres una pieza importante, la pieza importante es el colectivo, repito, todo, el escenario, tú te puedes ir ahí del escenario que no pasa nada. Pues por ahí va la historia. Y es un poco lo que todos queremos, o los que al menos están por aquí, los que quieren, pues a ver si me quito esto de encima, o qué me pasa con mi familia, y no sé qué. Pues son las preguntas, pues de todos. Yo creo que es lo común, ¿no? Vale, entonces, y a todo esto se nos escapa el comprender que con el ejemplo que estoy poniendo, que he estado poniendo, podemos comprender cuál es nuestro propósito. Yo he puesto unas interrogaciones queriendo.
porque yo no soy amiga de hablar de un propósito. Cuando una persona busca un propósito en su vida, si no es un personaje secundario de reparto, ya daré algunos ejemplos más, ahora lo diré, más concisos, más precisos. Va a ser complicado. Repito, si eres en el colectivo un figurante, ¿cómo te vas a buscar un propósito en la película? Como no te metas delante de la cámara, entonces, eso es lo que quiero decir. Yo no soy amiga de la búsqueda de propósitos, de pequeños propósitos, por supuesto, porque es importante para levantarte por las mañanas, todo esto es muy importante, y tener una actitud o lo que sea, o simplemente el disfrute, pero bueno, normalmente necesitamos pues ser útiles, hacer algo y tal. Y luego el sentido de la vida. El sentido de la vida es vivirla. Para un protagonista, es decir, a medida que vamos subiendo reparto, fíjense que todo tiene un sentido. Personaje de reparto secundario y luego protagonista, a medida que va subiendo, es como un triángulo, y decir, hay menos personajes, no pueden ser protagonistas miles, de reparto tampoco, figurantes sí. Entonces, a medida que va subiendo el número es inferior. Y entonces, el propósito, es decir, hay mayor propósito. Es decir, el de reparto conoce parte de su propósito. Pues puede ser a lo mejor personas con una vocación. El secundario conoce su propósito. Y si no lo conoce, su propio entorno lo está llevando al propósito. Y el que tiene el propósito lo conoce, aunque sea a un nivel inconsciente, también lo conoce. Y hay personas que han llegado a algo y dicen, toda mi vida me ha ido empujando a llegar a esto, porque tenía que ser sí o sí para el colectivo. Recuerden, y cuando hablo de la estructura de la película, no hablo porque el abuelo, la nieta, el padre, la madre, el Espíritu Santo sean importantes como personas, no, son importantes para la película, para la vida, para el escenario, para la realidad. Son importantes, es decir, como rectores de un colectivo. Es eso. ¿Qué es el colectivo? Pues la película, la trama de la película. Vale, pues bueno, seguimos. Entonces, em, aquí se nos escapa el comprender que, bueno, si ya lo puse, comprender con este ejemplo, ya, esto ya está. ¿Cuál es nuestro propósito? Recuerden que a mí eso no me gusta. Entonces, el preguntarse esto, porque realmente el figurante no tiene un propósito escrito, lo cual yo he venido a descubrir con el tiempo que eso es lo mejor que nos puede pasar. Es decir, no tenerlo escrito porque podemos cambiar muchas cosas, muchas cosas. En cambio, los otros no, repito. ¿Puede la persona cambiar de rol en la realidad? En el ejemplo, he marcado los personajes en función de su margen de acción de creación de la realidad. Lo acabo de decir. En los de reparto, pues tienen más margen de acción que los secundarios y que los protagonistas. ¿Va? Lo acabo de decir. Y los de abajo, los figurantes, pues tienen mucho más margen de acción con respecto al escenario global, a la película, es decir, a la realidad que estás viviendo, ¿no? Que estamos viviendo. No solo en tu entorno, sino más en tu país, en el mundo, después en sistemas, en la economía, en la política, pues todo eso. El figurante tiene más margen de acción. Imagínense una persona que esté, me están pidiendo los ejemplos, una persona normal y corriente que podría ser cualquiera de nosotros, que tenga unas ideas muy, muy, muy fijas, un apego tremendo, una identificación tremenda con ciertas ideas políticas. ¿Qué margen de acción tiene con respecto al que un poco le da igual? Pues con respecto a la política, que tiene que ver con la economía, con la sociedad, porque la política al final es todo, pues imagínense, pues a lo mejor era un pobre figurante que se cree protagonista, pero es que lo lleva en el ADN, porque también se necesita eso. Entonces se convierte en un personaje de reparto y para esa función que es pues la política. Entonces, esa persona pues da su vida por eso, por sus ideas, ¿no? Y todo lo lleva en función de sus ideas. Y entonces volvemos a lo mismo. Cuando tú no tienes esas ideas tan fijas, realmente tienes más libertad.
El problema está cuando nosotros vemos a esas personas y decimos: "Jo, hasta me da envidia, porque es que tienen las cosas tan claras". No, envidia ninguna. Eh, es un personaje igual que lo somos nosotros y las tendrá claras, pero tiene sus conflictos como todos. Entonces, vamos a utilizar, pues, la no identificación, el no apego tan grande que tenemos a ciertas cosas para tener para comprender cómo funciona la realidad y meternos por aquellos caminos que nos den prosperidad, que nos den disfrute. Es eso. Entonces, aquí digo, otra cosa es que dentro del papel que nos toca, puedan hacer ciertos cambios en función de su papel. Es decir, el de reparto haga ciertos cambios. Ahora voy a dar un ejemplo, pero siempre en función de su papel, porque si eres el hermano del protagonista, es que siempre serás el hermano del protagonista, aunque te cambies tu nombre, siempre serás el hermano del protagonista. Entonces, que niegas a tu familia, la puedes negar, pero te creas otra vida, pero has sido el hermano del protagonista. Entonces, aquel figurante que no era el hermano de nadie, que no era tan importante, pues no tiene que hacer lo que tú estás haciendo para desvincularte de ese papel. Entonces, esto traducido a lo que queremos es, hay personas que tienen tal apego, vienen con un programa tan gordo del ADN a nivel eso político, a nivel de pensamiento del dinero, de economía social de su país, de su tierra, de su familia, es ahí por donde voy. Que para poder comprender esto o poder salirse de esto porque lo pasen mal, porque no quieran, les cuesta muchísimo. Sin embargo, hay otros como que le da un poco igual y se empeñan en identificarse con una familia, en crear, ¿por qué? En crear algo, en tener una identidad. ¿Por qué? Porque la realidad te empuja a eso. La realidad te empuja a que tú te definas, a que seas parte de un grupo. Y entonces estás viendo al otro que es así y tú no. Y dices, pues este parece feliz o al menos se puede definir a sí mismo o lucha por algo. Yo no tengo nada por lo que luchar. Pues entonces luchemos pues, por ser un poco, a lo mejor, si no tenemos otro propósito, ser un poquito más inteligentes, ver todo eso desde un punto de vista superior, comprender que eso se nos va la vida en eso, comprender cómo funciona la realidad, todo eso es maravilloso, mientras sigues haciendo tu papel. Vale, entonces, creo que esto queda claro. Pueden ir haciendo preguntas si quieren, perfectamente las pueden ir haciendo. Y aquí digo, un figurante jamás podrá ser un protagonista, esto lo podemos entender. Es decir, jamás es decir, si yo no tengo un propósito, no sé, muy claro, lo tengo claro que no he sido llamada para ciertas cosas, pues como por mucho que me empeñe me voy a dar tortazos, no puedo ser el protagonista. Y al revés igual, el que tiene marcado el ser un protagonista de lo que sea, del escenario que sea, y no digo ya nada cuando es a nivel colectivo, personajes tipo, pues eso, Jesucristo, que quedan, que dejan huella en la historia, pues tienen mucho menos margen de acción. ¿Cómo te vas a convertir en un figurante si te conoce todo Dios, nunca mejor dicho? Y ya se te reconoce como algo. Bueno, pues eso. Entonces, esto es importante, con lo cual nos abre un escenario enorme. Y acabo de decir una cosa importante, si el figurante se empeña en ser un personaje de reparto o en ser protagonista, bueno, puede ser su camino, pero se verá con muchos obstáculos, no lo tendrá fácil. Yo no digo que sea imposible al 100%, porque es verdad, con que aquí diga jamás podrá, bueno, no quiero decir eso porque yo digo que la realidad no es absoluta, nada es absoluto. Lo único que es absoluto son las matemáticas cuando se dice 2 más 2 es 4, es decir, las ciencias exactas cuando son exactas. Lo demás no es absoluto porque todo depende de emociones. Pero bueno, es un 99,99% de que no vas a llegar a ello, porque no estaba escrito así. Y además por delante tienes una cantidad de personas
enfocadas y programadas para ello que tú te vas quedando en la cola de todo. Es eso. Entonces, la realidad, que esto no he puesto la diapositiva, pero bueno, no importa porque hablaremos sobre ello. La realidad, esto es algo que vengo diciendo hace tiempo, pero me gustaría dejarlo ya plasmado, es totalmente emocional. Que después queramos decir, existen pensamientos, existe esto, todo lo que tú quieras, todo, pero todo es emocional. Hasta un átomo es emocional, todo. Emoción significa movimiento. Y lo que yo transmito en el otro ámbito, en el espacio, percepción y no tiempo, es que todo lo que no sea un sentimiento, que somos nosotros, es un propósito. Una flor no tiene un sentimiento, aunque nosotros digamos que sí, que mañana también la flor tendrá tanta importancia como nosotros, no importa. Pero ¿quién dice que tiene sentimientos la flor? Lo decimos nosotros. La flor no lo ha dicho, y si lo dice la flor es su realidad, pero yo no lo puedo entender. Entonces, como yo, como ser humano, digo que la flor tiene un sentimiento que llora, que ríe, realmente está haciendo una función para que yo interprete que está sintiendo. Entonces, todo lo que no sea un sentimiento es una función, un propósito para que sintamos. Por lo tanto, la realidad solo se puede cambiar desde la emoción. La realidad solo se vive desde la emoción. El pensamiento no existe como tal. A ver, el pensamiento existe, son códigos, son programas, pero no hay un libre pensamiento. Eso lo explico, creo que muy bien en el videolibro Aprende a decretar la vida que mereces. No es que ahora yo he pensado, no, eso ya estuvo pensado, eso existe. El pensamiento es colectivo, son códigos colectivos que existen, están por ahí, lo que llaman el campo cuántico. ¿No? Están por ahí pululando. Entonces, yo pienso sobre lo que existe. Yo no puedo pensar algo que no existe. Pero no es pensar, es sentimiento, porque todo pensamiento lleva un sentimiento. Eso es más largo de explicar. Entonces, solo se puede cambiar con los sentimientos. Solo. No eso de piensa de otra manera, no, eso no existe. Inténtelo. Como no cambien el pensamiento, el sentimiento, los sentimientos, pues no se cambia la realidad. Entonces, voy a leer lo que pregunta Inmaculada. Dice, lo voy a leer en alto, bueno, aunque aquí se lee, pero bueno, porque después queda grabado. Ser figurante dentro del programa colectivo no es incompatible con tener otro rol en nuestros escenarios particulares, por supuesto, en los que podríamos tomar papeles protagonistas y por lo tanto tener complicado salir o cambiar circunstancias de nuestra propia vida. Está preguntando. Dice ella, lo que podríamos tomar papeles, es decir, no es que podríamos, es que tenemos el papel de protagonista en otros ámbitos, pero son ámbitos pequeños, es decir, del contexto grande nos vamos a lo pequeño. Por eso cuando una persona preguntaba el otro día, ¿es que puedo cambiar de figurante a tal? No, en la película no, porque el personaje de reparto, que es el médico que está cuidando a la abuela, no puede ser la abuela, porque eres el médico. ¿Cómo vas a cambiar al médico, ponerlo como si fuera la abuela? Es que eso es lo que me están preguntando. No. Sin embargo, ese médico, que es de reparto, es figurante en otros aspectos, en otras áreas de su vida, y en otros puede ser protagonista. Hay gente que no lo es en nada protagonista. Protagonista que tiene un programa fuerte, que es sí o sí. Puede ser bueno o puede ser malo. Tu vida personal, entonces, de lo grande a lo pequeño. Entonces, ahí le responde Inmaculada un sí, por supuesto. Entonces, la mayoría de las personas funcionamos como figurantes, pero después como personajes de reparto y secundarios en otros aspectos de la vida, en otras áreas. Eso es. Entonces, depende dónde estemos funcionando como personajes de reparto o personajes secundarios, depende la identificación que tengamos, somos más figurantes o menos figurantes, depende del peso. Y entonces por eso te salen las cosas. ¿Por qué no nos salen las cosas? Porque resulta que estás queriendo pasar de todo, ser un figurante, tener una libertad, pero es que tienes un personaje muy fuerte secundario en tu familia. No se pueden tener dos cosas. No se puede, es decir, no se puede querer al diablo y a Dios al mismo tiempo. Pues es eso. Ahí están los conflictos. Entonces nos vamos a cursos, leemos libros, pero el conflicto lo tenemos dentro porque tenemos esa identificación. La identificación no es sino emoción. Entonces son roles muy fuertes que tenemos que son emocionales.
y al mismo tiempo muchas veces no podemos luchar contra eso porque es nuestra esencia. Eso es. Dice Carla, gracias Inmaculada, dice Carla, ¿podrías por favor poner un ejemplo de llevar a nuestra vida un cambio utilizando el cambio de emoción, sentimiento? Buf, pues cualquier, todo, todo, es decir, todo lo que yo pueda decir, claro que te puedo poner un ejemplo, pero todo lo que te pueda decir son cambios emocionales. Ejemplo, pues lo que he dicho, imagínate que te estás preocupando mucho, pues por, ¿cómo se dice? Pues por la política de tu país, pues porque toda la vida te has preocupado. ¿Qué es preocuparte? Pues ya lo sabes, eso es un sentimiento. Sentimiento de preocupación es incertidumbre, inseguridad, es miedo también, está muy bien, es todo, hay muchos sentimientos por debajo de una acción, ¿no? O de un solo sentimiento que parece que es como la punta del iceberg, pero debajo hay montones. No, no sentimos una cosa, sentimos muchas que hacen que ese sentimiento gordo, el que tú crees, estoy preocupada, pues pues que se sustente. Pues cambia. ¿Cómo cambias la emoción? Dejando de dar importancia, por ejemplo, que esto es que, claro, es muy fácil decirlo, pero hay que saber hacerlo no dando importancia a la política. ¿Cómo? ¿Cómo dejar de darle importancia? Comprendiendo cómo funciona la realidad. Y la realidad funciona que tanto te preocupes como si no te preocupas, va a ser, algo va a ser sí o sí. Da igual lo que se vote, todo está escrito. La pregunta está, esta que te dicen, bueno, es que si todo el mundo pensara así, pero es que no todo el mundo piensa así, no todo el mundo. Entonces, como no todo el mundo piensa así, yo me puedo permitir el sentir, pensar, sentir así. Está feísimo lo que estoy diciendo. Esto no lo entiende casi nadie. Claro, el que no lo entiende es el que piensa de la otra manera, pero yo sé lo que estoy diciendo perfectamente. Entonces, cuando te dejes de preocupar, que no significa pasar, sino de preocupar, ¿qué pasa? Se ha ido el miedo, se ha ido la incertidumbre y te has quitado la identidad. Pero repito, que es muy fácil hablar, decir, no te preocupes por esto. La cuestión es no decir, no te preocupes. La cuestión es comprender el por qué no te tienes que preocupar. Es ahí donde no, es ahí el rol, ese es el programa por el que no puedes dejar de preocuparte. Es como cuando se le dice a una persona, oye, ahora se usa todo el minimalismo. Tienes en tu casa unos objetos que dan horror, que es que eso te quita energía, eso no sé qué. Tira todo esto que era de tu bisabuelo y dices, ay, no, es que tiene un simbolismo, es que mi bisabuelo. ¿Cómo le haces ver a esa persona? Es que ¿qué importa la estatua esa o el cenicero de su bisabuelo? ¿No? Está identificada esa persona. Entonces, ¿cómo lo cambias? Pues esa persona tiene que dar un paso adelante y decir, ¿a dónde voy yo con esto? Cambiando el sentimiento. ¿Y cómo cambia el sentimiento? Diciendo, este cenicero no tiene ningún valor. Es el único, se lo estoy dando yo. ¿Qué valor tiene este cenicero de mi abuelo? Hoy por hoy, hace años lo tendría, hoy por hoy. Entonces lo tiro a la basura y voy ligero por la vida. Pero se tiene que dar cuenta la persona. Pero bueno, aquí podríamos, sobre todo con el tema, que es un tema que yo he tratado mucho del el dinero, ahí hay un temazo, porque hay gente que quiere es decir, tener más dinero, vivir mejor, pero pues son rancios. Es decir, no quieren pagarse, hay estos quieren lo gratis. em, entonces, claro, ¿qué pasa? Que porque sea rancio no va a obtener dinero, claro que puede obtenerlo. Pero cuando eres rancio y tú te estás sintiendo miserable, que por eso lo estás haciendo, entonces al dinero no le gusta la miseria, al dinero le gusta gustar. Entonces, esa persona que no tiene dinero y es generosa y gasta, yo no hablo de derrochar, pero gastar e invitar, esa persona está destinada, pues, como mínimo, a mantener ese nivel de vida. Todo es una cuestión de sentimiento, todo, todo, todo. Entonces, no sé si le estoy contestando a Carla, pero bueno, continuamos con esto y si no, para... Gracias, Carla. Vamos con Mar. Buenas tardes, Ruth. Hacer algo disruptivo que rompa tu firme línea de futuro e iniciando esa disrupción de forma espontánea, casi sin pensar la disrupción, podría llevar a un figurante sin esperar o lograr un objetivo que un día había pretendido con muchas ganas y del que te habías olvidado, por supuesto. Pero claro, parece que tú estás hablando de que estás haciendo algo disruptivo porque quieres lograr aquello que te habías olvidado. Entonces no te habías olvidado.
Dice ella, por ejemplo, cambiando de ciudad, de trabajo, de país, es decir, algo brusco. Yo sé por dónde vas. Muchas veces las personas cambiamos, a ver, tienes un propósito en tu vida o tienes un interés en tu vida. Entonces hacemos cambios. Es verdad, yo soy una persona que me gusta el cambio. Muchas veces es muy bueno el cambio, aunque sea para ver lo que no te gusta. Pues no me gustó el cambio y vuelves a tu sitio de origen. ¿Qué es lo que pasa un montón de veces? Es que esto lo veo yo esto lo observo mucho porque soy una observadora nata. No es por leer, por lo que puedo hablar así, es porque he observado y además todo se va cumpliendo. Muchas veces hacemos cambios, como lo que ella dice, algo brusco, dejar a tu pareja, irte del país, cambiar de trabajo, pero tus sentimientos siguen siendo lo mismo. Los mismos con respecto al trabajo que vayas a tener, al país al que vas a ir, no sé, siguen siendo los mismos. Repito, todo, es decir, es verdad que un cambio de sentimiento da lugar a una acción diferente, cierto, pero la acción diferente no da lugar a un cambio de sentimiento. Es la emoción lo que da lugar a una acción diferente. Entonces, personas y a ver, yo creo que a todos nos ha pasado, que hemos dado pasos en algo y nos hemos tropezado, pues porque lo que no ha cambiado es el sentimiento. Entonces, primero se cambia la emoción y luego viene la acción. Dice Marc Casas, me refiero a darte cuenta de que después de una disrupción de que no has hecho de modo intencionado, ha venido algo que no esperabas, obviamente cambiando el sentimiento cuando acometes esa disrupción. Es que ella lo que quiere decir que de repente estás haciendo un cambio y tú no pretendías ese cambio o los resultados de ese cambio. Vale, perfecto. Pues claro, pero es que eso no es una pregunta, eso es una afirmación. Es decir, estás haciendo un cambio y te viene eso que tú no esperabas. Eso es ideal, eso es ideal. Eso, por ahí va un poco el camino. Pero precisamente, que esto se habla mucho y todos lo sabemos, cuando dejas de pensar en algo es cuando la cosa ocurre. Y además, esto es otro ejemplo de lo que yo estoy defendiendo. Cuando dejas de pensar en algo, ¿qué significa? Estás dejando de sentir esa cosa. ¿Qué es lo que pasa? Que has dejado un canal abierto a que ocurra. Y entonces te viene el cambio. Una cosa es que lo veas, te viene la oportunidad. Una cosa es que lo vea y otra cosa es que puede ser que te venga por delante y no lo veas, pero es lo que está diciendo ella. Pero no pongamos nombres a las cosas de que ahora me vino el propósito aquel, no, porque al final nos quedamos estudiando toda la vida no, sino ha venido esta oportunidad y voy por aquí. Repito, todo es una cuestión de sentimientos. Entonces, lo que tú estás preguntando, Mar, tiene que ver, no es una pregunta, es una afirmación y yo digo sí. Vale, pues muchas gracias, seguimos. Pueden seguir preguntando. Entonces, un figurante, digo, aquí jamás podrá ser un protagonista dentro de cierto escenario, no. Pero bueno, cuando digo jamás, un 99,99% que no. Entonces, ¿para qué intentarlo? ¿O para qué quererlo? Y un protagonista no puede ser un figurante. Entonces, y aquí está la pregunta, ¿por qué querría un figurante ser protagonista cuando tiene mayor margen de acción de dónde está? Bueno, pues la mayoría de los figurantes quieren ser protagonistas o como mínimo un personaje de reparto, secundario, pues porque eso es lo que la vida te invita a ser. Si la vida no te invitara a hacer esto, estaríamos todos conformes. Y la vida es vida porque hay movimiento. El movimiento es emoción. Es decir, las emociones moviéndose crean el movimiento, crean la vida, que realmente ya está creada. Pero bueno, estamos reaccionando ante la vida. Entonces, si todos supiéramos lo que tenemos que hacer, estuviéramos contentos, pues no habría movimiento. Como siempre digo, no hay pregunta, no hay respuesta. Si yo pregunto algo o un colectivo pregunta, comienza la búsqueda de la respuesta. Si hay un problema, comienza la solución. Entonces, por eso cuando se dice, ¿es que alguna vez va a dejar de haber enfermedades? Jamás, jamás, todo lo contrario. Más se investiga, más emoción hay con respecto a la salud, más enfermedades va a haber, porque lo estoy comentando, lo estoy diciendo, nos estamos enfocando en la salud, pues si me estoy enfocando en la salud, necesito salud. Que para tener salud, ¿qué tengo que hacer? Dar lugar a la enfermedad, si no, no tengo salud. Si no, yo no puedo nombrar la salud. Entonces, ahora hay un movimiento muy grande con este tema, con lo cual las enfermedades van a ser todavía más complicadas. Más investigación,
más enfermedades habrá, porque entonces, ¿qué investigas? Entonces ahora viene la pregunta del que no ha entendido, del que no está entendiendo esto, que no es que sea tonto, puede ser una persona con un coeficiente intelectual superior a los que sumamos aquí todos nosotros. Y dice, pero es que entonces, ¿qué pasa? ¿Que no investigamos una enfermedad? Digo yo, no, es que aunque por mucho que tú te preguntes, o por mucho que yo ahora esté diciendo esto, siempre se va a estar investigando. Lo acabo de decir, la vida es movimiento, la vida es pregunta para que haya respuesta, la vida es problema para que haya solución. Por lo tanto, se va a seguir investigando. Lo que pasa es que usted está preguntando porque usted no está desde donde yo estoy hablando, por eso no sabe lo que está preguntando. Desde donde preguntas correcto, desde donde yo estoy, no tiene que ver, no va la pregunta. Estamos hablando de otra cosa. Entonces, como decía alguien, a ver si algún día no somos duales. Digo, a ver, ¿cómo no vamos a ser duales? Es decir, para nombrar algo, tienes que nombrar a su contrario. Para decir Dios, tiene que haber algo que no sea Dios. Para decir arriba, tiene que haber un abajo. Es que esta realidad es dual. Es que es así. Como no comprendamos eso, no hemos comprendido nada. Todo es el famoso yin yang o el yon yun o el como lo quieran llamar. Todo se define con su contrario, con lo que no es, si no, no podemos definirlo. Por lo tanto, todo existe, incluso aquello en lo que no crees existe. Precisamente, si no crees en algo, ese algo tiene que ser nombrado, por lo tanto existe. Existe como concepto. Los extraterrestres, no me hace falta ver un extraterrestre, existen. ¿Por qué existen? Porque ya los estamos nombrando. Que lo veamos o no, y que me importa, existen ya en el imaginario colectivo. Que otros vayan a buscarlo y se queden esperando a que nos rapten o que nos lleven por ahí, da igual, existen. En nuestra mente al menos, en nuestros sentimientos existen esta realidad. Es eso. Entonces, continuamos. Porque yo aquí digo, ¿por qué querría un figurante? Pues ser un protagonista cuando tiene mucho margen de acción. Es como, digamos, como en una familia que a lo mejor el hijo mayor pues tiene una carga tremenda, pues por lo que sea, pues porque es el hijo mayor y está ahí el del medio, el pequeño, pues ¿para qué quiere el pequeño escoger pues todos los problemas que tiene la familia? Si te ha tocado un punto muy bueno, pues sigue siendo el pequeño y salte un poco de la ecuación. Yo no digo que seas egoísta, pero no quieras ser tu hermano mayor. Si le han caído los marrones, si le ha caído la herencia millonaria, pues claro que yo querría ser también el hermano mayor, pero no estamos hablando de eso. Entonces, miren, aquí tengo unos, esperen, fíjese, he puesto el ejemplo por poner un ejemplo que es real, una familia real, bueno, aquí lo tendría que haber puesto mayúscula, real es real de la realeza. No es lo mismo aquí en Europa, por ejemplo, donde hay países como en España, que hay familia real, no es lo mismo ahora, en el siglo XXI, que cuando fue el despotismo ilustrado, cuando las monarquías absolutas y todo, la realeza no tenía nada que ver. Bueno, son protagonistas, por supuesto, porque claro, tú naces y naces hijo de reyes y te toca ser el rey, es decir, el príncipe para ser rey. ¿Que puedes decir que no? A lo mejor ahora puedes decir que no, pero hace años no, te cortaban, te guillotinaban, no sé. Ahora a lo mejor tienes un margen de acción, puedes decir que no, pero te cae una buena. Pero ya está, ¿me comprenden lo que quiero decir? Eres un personaje secundario en tanto eres un príncipe, pero ya estás destinado a ser rey. Los hermanos infantes son personajes secundarios. ¿Puedes dejar de serlo? Sí, pero nadie te puede quitar el que hayas sido hijo de un rey. Es eso, nadie te lo puede quitar. Por lo tanto, tu vida, tus circunstancias, para bien o para mal, son diferentes del vecino que tienes allí o el otro que no es hijo de reyes. Es eso lo que estoy queriendo decir. Un poco para explicar lo que es el margen de acción, el tener que pues luchar contra o al contrario, de repente, pues qué bien, soy un infante, no tengo la carga de ser un rey, pero estoy viviendo aquí pues bien, con unas comodidades o me gusta este tipo de vida, pues ideal, qué bien. Entonces, ahí estás haciendo tu función, ahí tienes un propósito.
Es decir, ¿para qué quieres cambiar y ser un figurante si estás encantado donde estás? Pues es eso. Y luego aquí, el otro ejemplo que tengo es, vamos a suponer, nos inventamos el descubridor de una vacuna contra todas las enfermedades. Es un ejemplo, no puede ser contra el cáncer, que sea. Cuando se descubre algo, a ver cómo lo explico. Cuando se descubre algo que a nivel colectivo va a ser algo muy importante para la humanidad, va a haber un cambio, como lo de la penicilina, todas estas cosas y otros descubrimientos, no solo hablo de salud, sino de cualquier otra cosa, em, es un hecho que va a ser sí o sí. A ver, no es que Pepito haya sido muy inteligente, que sí, que haya estudiado mucho y que gracias a Pepito se descubrió la vacuna contra toda enfermedad o contra lo que sea. No, es que tenía que ser sí o sí. Ese es el propósito mayor. Eso es el propósito mayor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la propia realidad nace esa persona, y aquí hay dos cosas, puede haber más, pero yo voy a decir dos, para poderlo explicar, para que lo comprendamos. Nace una persona, Pepito, Juanita, como quiera que sea, que va encaminada toda su vida a que llegue a descubrir eso, ¿no? En la vacuna, lo que sea. Entonces esa persona ve que tiene pues esa función bueno, o que todo le ha sido dado, aunque la descubra con 90 años, pero toda la vida ha ido en función de. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona se hace famosísima, le dan el premio Nobel, todo el mundo lo conoce, etcétera. Vale, puede ser después, puede haber otra cosa, puede haber muchos aspectos, bueno, a ver, muchos mini escenarios para ese gran escenario que es el descubrimiento de esa vacuna. Vale, vamos a poner el segundo que yo quiero contar. De repente hay una persona que está, una no, muchas, matándose o empleando su vida para descubrir eso, y resulta que al final, gracias a sus investigaciones, pues es una empresa, una empresa, no es una persona, sino son otros, lo que sea, o no, o a lo mejor hay el nombre de una persona, pero que ha recogido pues toda esa investigación y ha dado en el clic, yo creo que esto es más común de lo que pensamos, en el clic porque el trabajo lo han hecho los otros, porque le han venido dado. Y entonces se descubre la vacuna. Y entonces a lo mejor esta persona, como ha dicho Mar antes, le vino esa oportunidad. Había tirado la manta de ser investigador o de ser lo que sea, y le pasó por delante la oportunidad. Pero ¿quién le puso todo eso? Pues otros anteriores u otros coetáneos que estaban estudiando más que él, entiéndame, más que él. Entonces, ¿qué pasa? Que al final da igual, tenía que ser sí o sí. Da igual que fuera Pepe, que fuera Juan o que fuera una entidad. La vacuna se tenía que descubrir. Es eso. Entonces, por eso a mí me hace gracia cuando la gente habla de personajes, de que si ahora la inteligencia artificial, las redes, lo que sea, y tal, la tecnología, da igual porque es un sí o sí tiene que ocurrir. Entonces, me da igual que sea Pepe, que sea Juan o que no sea nadie. O que todo sea una mentira, porque qué más da que lo importante es que lo que tenemos delante que sea para nuestro uso. Pero hay millones de figurantes, millones de personajes de reparto secundarios que están destinando su vida a seguir a esta gente o a perseguir o a vislumbrar o a debatir. Es, mientras tanto los están sustentando, ¿no? Pues es eso. Bueno, eso es un poco, pregunten lo que tengan que preguntar, creo que aquí tengo preguntas, lo que quieran preguntar. Yo no quería continuar, que creo que hoy he puesto un poquito ya las cartas sobre la mesa o he hecho más aclaraciones, no quería continuar con ejemplos, que dije, voy a poner ejemplos y personas que me han preguntado, y no sé qué de mi familia, digo yo, pero yo que sé que, ¿por qué? Porque se han confundido, me han preguntado si son protagonistas en su familia, y yo qué sé. Entonces, aquí lo importante es que cada uno, consigo mismo, se pregunte, es decir, teniendo esto como referencia,
podemos comprender por qué no nos salen algunas cosas. Estamos luchando contra nuestra esencia un montón de veces. Vamos luchando contra nuestra esencia. Yo esto lo veo mucho más que en cuestiones a lo mejor artísticas o de no sé qué, lo veo en el dinero, en cambios de vida, en cambios de estatus, en muchas cosas que las personas quieren, pero no pueden. ¿Por qué? Porque precisamente la esencia no los deja, pero por lo que digo yo, porque le están dando importancia al cenicero que de su abuelo, de su bisabuelo. Esto es un simbolismo, también es un ejemplo, pero es que es así. Entonces, ¿qué sentimientos tienes con eso? Pues totalmente bueno, de escasez. Y al dinero no le gusta la escasez. El dinero va al dinero. Eso lo vemos siempre, ¿verdad? Y siempre lo diremos. El dinero va al dinero. Entonces, ahí, como ha sido durante toda mi vida me he estado fijando en esto y sigo haciéndolo, me doy cuenta de tantas cosas, pero es que es muy interesante con el dinero, después con otras cosas también, con otros temas. Pero bueno, como tiene que ver el dinero con todo y como todos comprendemos, ¿no? De qué va bueno, pues a todos nos interesa lo del dinero, pues yo creo que es algo por donde tendríamos que empezar también a mirar. Entonces tenemos que ver dónde somos protagonistas, que qué significa, dónde tenemos un programa muy fuerte que no lo podemos cambiar, pues contra. Si no lo podemos cambiar, vamos a hacer un uso bueno de ese programa. Es decir, vamos a sacar el mayor provecho. Que somos de reparto secundario, pues ahí tenemos más margen de acción, pues vamos también a sacar un provecho. Y si en tales temas, en temas ya muy generales, que es donde eres figurante, donde lo somos todos, bueno, vamos a comprender cómo funciona el escenario, la película, para poder tener margen de acción. Digamos que estamos viendo la escena de la película, estás tú ahí saliendo borroso ahí detrás porque no eres importante. Igual, si no estás tú, pasa otro. Pues contra, si no quieres estar ahí, vete a otro lado. El problema es que hay muchos figurantes, pues, orgullosos de serlo. Bueno, como veo que nadie pregunta, pues nada, la puedo dar por finalizada. Si quieren, bueno, si quieren, entonces lo que haré en una tercera parte, que a mí esto me interesa mucho, pues poner quizás ejemplos de películas, como prometí, ejemplos de algo para que vean, a ver dónde puedo sacar eso. Tengo que ver, bueno, o alguna película que haya visto, ver escenas en donde están funcionando las personas, cómo están funcionando y hacer ese análisis, ¿no? O también contestar a preguntas que me hagan cuando esto esté en YouTube. Bueno, pues nada, no quieren preguntar, no hay nada, o sea, alguien está escribiendo, pero ya lo vamos dejando, bueno, uno que escriba lo que sea, que tenemos unos minutillos. Lo importante mientras escriben, reposar, no reaccionar, ver si esto tiene sentido. Que no tiene sentido, pues no lo oigan. Pues no lo vuelvan a oír. Que tiene un sentido, vamos que es lo que he hecho yo. Cojo una libreta, me pongo a apuntar y a intentar em, entender, entender ese conflicto que me nace de oír estas cosas. Dice Inmaculada, muchas gracias, no podía dejar de dártelas. A mí me has aclarado muchísimo. Muchas gracias, Inmaculada. Es cierto que yo me he puesto a ver la otra y digo, quizás haya cosas que no, bueno, quizás no, que no se ha entendido. Entonces, hoy lo voy a hacer de esta manera. Bueno, dejo que la otra persona diga algo y si no, bueno, Carla pregunta una cosita, me dice, ¿para ti hay alguna emoción que sea la emoción por excelencia? A ver, no existe, y aquí acabamos. Si la otra no hay preguntas, aquí acabamos. Esto es importante. Yo tengo unas conferencias, no me acuerdo los títulos, Vivir de sentimientos superiores, pero no me acuerdo si hay alguna en las que hablo de la emoción. Son las conferencias temáticas, están en cambioderealidad.com. Pero hay algo muy importante. No existe una emoción. Eso del amor, eso no existe. Es decir, esto es muy interesante. Esto es un tema que me encanta. Yo no puedo decir ahora, por ejemplo, ay, estoy incómoda. ¿Qué es incómoda? Empiezo a decir, ¿por qué? Bueno, no estoy segura, me siento insegura. Tengo una preocupación. Estoy pensando en mañana que no sé qué. Estoy que me duele esto. Son muchas cosas.
Entonces, no existe una emoción, por lo tanto, no hay una emoción por excelencia. Sí hay emociones que, gracias Jaime, a ver, hay emociones que quitándoles miedo, ahora voy a dar un ejemplo, son más altas. Yo todo esto lo dibujo como un triángulo. Entonces, todas las emociones que son las densas, por decir algo, es decir, están en la parte de abajo. Todas las emociones, todas, casi todas, vamos a decir un 99%. Y ahora pongo el ejemplo. Ahí es donde se desarrolla la realidad. La realidad no se desarrolla en la paz, mirando un punto y con los ojos ahí como un orgasmo, no. La realidad se desarrolla en la densidad. Es decir, cuando sus expertos en marketing dicen, cuando tú tocas las emociones más bajas, miedo, dolor, necesidad, escasez, es cuando más vendes. Si es así, es que no se vende mirando un punto y diciendo no, se vende con el dolor, todo eso lo sabemos. Y eso es lo que se usa en marketing. Y entonces, yo pongo siempre el ejemplo de la curiosidad. La curiosidad es una emoción. Por eso digo que traduzcamos todo a una emoción. Entonces, no es lo mismo, y ahí es donde le voy a contestar a Carla. Y antes de esto tengo que decir que las emociones densas, digamos que son como colores, una paleta de colores, eh, cuyo color, a ver, base sin miedo. No es malo, es que sin miedo no hay realidad. Entonces, a mayor miedo, más densidad, ¿no? Si yo estoy preocupada, pues tengo más miedo. Si no estoy tan preocupada, tengo menos miedo. Entonces, a mayor miedo, mayor densidad. A menor miedo, las emociones van siendo más excelentes. Entonces, el ejemplo, curiosidad. No es lo mismo una persona curiosa, y me van a entender todos, creo, que tengo que saber, y además, si lo sentimos dentro, tenemos esa necesidad de ir a buscar algo, por ejemplo, de mirar algo, pero porque voy a mirar en internet qué significa esto, pero ya porque por esa necesidad, esa ambición de saber, que me parece muy bien, que tenemos que saber, yo también busco cosas para saber, pero entiéndame, o voy a saber la curiosidad esa de novelería, esa es una emoción muy baja, muy poco excelente, el querer saberlo todo, el querer tal. Entonces, parece bonito, tienes que ser curioso, vale, pero esa es muy baja y te va a mantener en la densidad. ¿Qué significa la curiosidad más excelente? Significa el estar atento, que es lo que yo siempre pido, estate atento, sé curioso, pero sé selectivo. Y curioso es, esto me ha llamado la atención, me voy a parar aquí a pensar. ¿Ven la diferencia de una curiosidad a otra? Una es una necesidad, responde a una necesidad muy baja, y la otra es una intención. Entonces la otra tiene menos miedo, tiene más actitud, tiene más inteligencia. Pues esa es la respuesta que le doy a Carla. No hay una emoción, sino son muchas emociones que pueden ser excelentes en la medida en la que haya menos miedo y además lo sentimos en el cuerpo. Si el cuerpo te lo dice todo. Te estás sintiendo mal, bueno, el que es envidioso, curioso, pues pues ya está identificado con esos sentimientos bajos, que son muchas personas. Pero los que no estamos ahí, cuando estamos sintiendo eso, nos sentimos mal, el cuerpo nos avisa. Pues es eso. Entonces yo creo que con esto le he respondido. Y para acabar, emociones altas, la integridad, la empatía. La gente se cree que es empática, hay empatía cero, o menos uno, menos bajo cero. La empatía es comprender, la compasión tiene que ver con la empatía. No, la pena es una cosa y es horroroso. Cuando tenemos pena, ¿quiénes sufrimos? Nosotros. Cuando tú dices, qué pena me está dando esto, te da tristeza. La compasión es, sé lo que te está ocurriendo, no me encuentro bien, pero estoy a tu nivel. Entonces tú te has mantenido sin tener esa gran pena. Entonces la compasión es un sentimiento alto. La palabra lo dice, pasión con, es eso. Pues esas son las altas, la empatía, la integridad, además, por ejemplo, el entusiasmo, todas estas pues son emociones bajas. Ya comentaré también por qué. Bueno, gracias a todos, me están dando las gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias también a las personas que lo van a ver, bueno, cuando esto se publique.
y seguimos adelante con una tercera parte, con lo que pregunten. Gracias a todos, los estoy leyendo. Un abrazo y feliz semana. Los dejo con una musiquita, no sé cuál. Hasta luego.